El Porfiriato y la llegada de Maximiliano al poder. En este diaporama se encuentra información recopilada acerca de la vida y los cambios en México durante el periodo de Porfirio Díaz, como también la llegada de Maximiliano de Habsburgo, y cómo este hecho histórico revolucionó al país. Todo esto para dar a conocer los cambios que hubieron en esa época. Contenido a abordar. Presidente de México antes de la llegada de Maximiliano. ¿Cómo tomó el gobierno en turno la llegada de Maximiliano? Proyecto político que pretendía instaurar Maximiliano. Características del Imperio de Habsburgo. Caída del Imperio de Emiliano. República restaurada e importancia. Características del Porfiriato. Instituciones creadas durante el Porfiriato. ¿Cómo ejerció el poder Porfirio Díaz? Presidente de México antes de la llegada de Maximiliano. Benito Juárez fue presidente de México desde el 21 de enero de 1858 hasta el 18 de julio de 1872. Debido a deudas no pagadas en Europa, el puerto de Veracruz fue invadido por fuerzas francesas. En esta invasión, Napoleón III estaba buscando establecer un imperio mexicano. El 31 de mayo de 1863, Benito Juárez abandonó la capital para llevar consigo el gobierno de la República hacia el norte, a salvo de los invasores franceses. Luego Juárez se trasladó a San Luis Potosí y consiguió, junto con Matías Romero, que Abraham Lincoln estuviera a favor de la República Mexicana y en contra de los invasores franceses. Esto fue de gran ayuda para Juárez, ya que Abraham Lincoln logró evitar que España se uniera a la invasión francesa. Tiempo después, Maximiliano de Habsburgo se dirige a México para hacerse cargo del imperio y le escribe una carta de invitación a Benito Juárez. Sin embargo, este decide rechazar dicha invitación el 1 de marzo de 1800. ¿Cómo tomó el gobierno en turno la llegada de Maximiliano? Las tropas francesas ocupan la capital mexicana en 1863 y Juárez y su gabinete huyen hacia el norte del país para tratar de establecer una estrategia para retomar el poder. Con la derrota de la República, los conservadores mexicanos ven la oportunidad de reinstaurar la monarquía con un aristócrata europeo que les permitía recuperar el poder y eliminar las leyes reformistas liberales. Los conservadores mexicanos apoyan la propuesta de Napoleón III y una comisión viaja a Trieste para ofrecerle la corona de México al archiduque. Los monárquicos mexicanos consideraron a Maximiliano como la persona ideal para salvaguardar sus intereses. Era un príncipe católico joven, casado con una hija del rey Leopoldo de Bélgica. Nación, también católica y de gran influencia en la política internacional. Y así el 28 de marzo de 1864 desembarcan en el puerto de Veracruz Maximiliano y Carlota, y da inicio el Segundo Imperio Mexicano. Proyecto político que pretendía instaurar Maximiliano. La instauración del Segundo Imperio fue resultado de la segunda intervención francesa en México, ya que, con la victoria de Benito Juárez en la Guerra Civil de 1858 a 1861, conocida como la Guerra de Reforma, el nuevo gobierno mexicano se buscó un poderoso enemigo al negarse a saldar las deudas que los conservadores,
El bando perdedor había contraído con Francia, España y el Imperio Británico. Después de una serie de negociaciones, España y Gran Bretaña reembarcaron sus tropas y abandonaron la opción de la intervención, pero el Segundo Imperio francés continuó adelante. Napoleón III buscaba sin duda volver a demostrar a Francia como una potencia hegemónica que podía arbitrar asuntos internacionales. Características del Imperio de Habsburgo. Fue apoyado inicialmente por la clase conservadora de México. El Segundo Imperio de México fue una monarquía moderada, hereditaria y con un monarca católico que adoptó el título de Emperador de México. El único emperador del Segundo Imperio fue Maximiliano I. Se estableció por medio de una invasión extranjera. El gobierno del imperio se componía de 9 departamentos ministeriales, encomendados a los ministros de Casa Imperial, Estado, Negocios Extranjeros y Marina, Gobernación, Justicia, Instrucción Pública y Cultos, Guerra, Fomento y Hacienda. El sistema de gobierno era el de una monarquía hereditaria. El imperio fue breve, menos de una década. Maximiliano era un hombre ilustrado y, en contra de las expectativas que los conservadores que lo instalaron en el trono, su gobierno mostró desde el principio un carácter liberal más semejante en algunos aspectos a las ideas del partido de Juárez que a los deseos de reinstauración de privilegios de sus aliados conservadores. Se buscó conservar y respetar las tradiciones mexicanas. Realiza reformas en el área laboral, por ejemplo, definió un máximo de horas trabajadas. Trató de mejorar las condiciones de las clases más desfavorecidas, tales como los campesinos y los indígenas. Determinó que no se volvería al clero los bienes nacionalizados por Juárez durante su gobierno. Amplió la incumbencia de los registros civiles, que no dependían de la Iglesia sino del Estado. Codificó normas novedosas como el reconocimiento de los hijos fuera del matrimonio y estableció derechos laborales. Estas medidas lo enemistaron con la Iglesia y los sectores más conservadores. Organizó los territorios que controlaba bajo un nuevo orden administrativo. El imperio solo se sostuvo mientras duró el apoyo militar de los franceses. Caída del imperio de Maximiliano. Entre octubre de 1866 y enero de 1867, año en el que el emperador decidió que no abdicaría dados los continuos avances del bando republicano. La actividad legislativa decayó. A partir de entonces, Maximiliano se dedicó solamente a operaciones militares con el fin de mantenerse en el trono. En resumen, abandonado por Napoleón III y las tropas francesas, enemistado con los conservadores que le habían llevado al poder y con el clero. Por más caída del imperio, Maximiliano fue vencido y capturado por el ejército republicano bajo el liderazgo de Mariano Escobedo en la ciudad de Querétaro. Después procesado y por último fusilado en el Cerro de las Campanas, junto a los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, el 19 de junio de 1867. República restaurada e importancia. Es el periodo comprendido entre 1867, año en el que terminó el imperio de Maximiliano, que va desde el triunfo de los liberales encabezados por Benito Juárez sobre la intervención y que también abarca los gobiernos de 1867 a 1872. De igual manera, abarcó el periodo de gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, 1872 a 1876. En 1876 se da comienzo a una nueva etapa de la historia registrada como el Porfiriato. La República restaurada fue conocida por la victoria de Reforma y el inicio de México moderno. Este acontecimiento tuvo como objetivo principal atraer el capital extranjero para fomentar la agricultura.
También incorporar la revolución industrial y convertir a México en un puente comercial. Sin embargo, no se consiguieron todos los resultados que tanto habían esperado. Todo este periodo de la República restaurada dio comienzo con la entrada de Benito Juárez a la Ciudad de México. Tras su victoria contra el Segundo Imperio, la República restaurada significó la cristalización de los ideales liberales y el periodo donde se consolidó la actividad legislativa. ¿Cuál fue su importancia política? En el aspecto legislativo, creó leyes anticlericales donde se decretó la prohibición de manifestaciones religiosas fuera de los templos, la expulsión de las Hermanas de la Caridad y el apoyo al protestantismo, buscando restarle poder a la Iglesia Católica. Adoptó políticas financieras que permitieran mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos, por lo que aplicó un control del comercio interno y externo. Impulsó la empresa privada e inició la construcción de nuevas vías de comunicación. Tuvo como objetivo atraer el capital extranjero para poder fomentar la agricultura, incorporar la revolución industrial y sobre todo convertir a México en un puente comercial, pero no tuvo los resultados esperados. El gobierno de Juárez se caracterizó por poner en marcha nuevamente los ideales liberales, plasmados en la Constitución de 1857, iniciando con la puesta en marcha de elecciones presidenciales de las cuales resulta el ganador frente a su contrincante Porfirio Díaz. Durante el periodo de la República restaurada, Benito Juárez fue electo presidente de la República en 2 ocasiones más, pero en la última no obtuvo la mayoría de los votos. Una vez muerto Juárez, en 1872, el general Díaz se convirtió en una de las figuras políticas más importantes del país. ¿Cuál fue? Características del porfiriato. En el ámbito económico, capital extranjero. Dentro de los cambios económicos hubo una marcada capitalización extranjera, atrayendo inversiones de bancos, extranjeras principalmente, pero también en rubros como la minería, la construcción de ferrocarriles, la industria petrolera y las industrias textiles, siendo principalmente inversionistas estadounidenses, ingleses y holandeses en ramos petroleros, franceses e ingleses en los textiles y estadounidenses y alemanes en varias industrias tanto químicas como metalúrgicas. Explotación agrícola. Gracias a la revolución industrial y el continuo proceso de urbanización, la demanda de productos agrícolas se amplió a nivel nacional e internacional. Transporte. Durante este periodo fue creado el ferrocarril, con el propósito de traslado de los productos, principalmente agrícolas, la agilización de las comunicaciones, el correo y garantizar el viaje de los individuos. A este transporte se destacó por sus bajas tarifas y su contribución a la expansión comercial. Estabilidad cambiaria. Durante la mayor parte de este periodo, el peso mexicano tuvo una depreciación real debido a que el valor del peso se encontraba ligado al de la plata. México se consolidó como el primer productor de este metal, mientras que el de las monedas de otros países se encontraba ligado al oro. Ámbito cultural. La pintura. Durante la época del porfiriato, el arte fue muy beneficiado, empezando desde la literatura hasta la pintura, ya que muchas influencias traídas de Europa, especialmente Francia, fueron empleadas por muchos artistas, escritores, escultores, pintores y músicos, y además en el arte mexicano. El grabado. A finales del siglo, en pleno porfiriato, el grabador José Guadalupe Posada trabajó haciendo obras con diferentes fines: anunciar catástrofes, situaciones cotidianas y extraordinarias de la sociedad nacional, milagros, corrida de toros, anuncios y muchos otros tópicos. Música. El vals era el ritmo que la aristocracia prefería para sus fiestas y reuniones. Un autor compuso un especial para la esposa de don Porfirio Díaz, Carmen, que le permitió obtener un regalo de la primera dama. Y la arquitectura. El movimiento neoclásico surge como respuesta a los objetivos de la nación republicana. Uno de sus ejemplos son el Hospicio Cabañas, donde la plástica estricta de las órdenes clásicas están representadas en sus elementos arquitectónicos.
Ámbito social. Durante el Porfiriato, las diferencias sociales se extremaron en lo económico-cultural, mientras que en las clases altas tuvieron un auge económico y cultural, llegando a vivir en condiciones iguales a las que poseían las sociedades europeas, debido a un afrancesamiento de la población mexicana. La clase baja era la mayoría de la población y se componía principalmente de obreros y campesinos, quienes vivían al margen de los progresos técnicos y sociales que se daban en la época, al grado de que la clase baja era prácticamente iletrada y vivía con una economía subsistencia y estaba mal alimentada. Las duras jornadas labriegas apenas soportaban alimentos básicos insuficientes, como maíz, chile, jitomate, calabaza y frijol, que era la base alimentaria de la mayoría de la población. La población fue en aumento poco a poco, pero se desplazó demasiado por el país a consecuencia de la pobreza, la guerra civil y las epidemias. A pesar del éxito económico de México durante el Porfiriato, sus consecuencias sociales fueron negativas. El ingreso real capitado era muy bajo y los niveles de desempleo aumentaron debido a la mecanización. El capital estaba repartido en pocas manos, los cuales eran especialmente inversores locales y extranjeros. Ámbito, ámbito educativo. La educación durante el Porfiriato rescató parte del proyecto educativo juarista. La política de Porfirio Díaz retomó parte de las iniciativas y dio impulso a muchas instituciones creadas en el gobierno de Juárez. Por otro lado, Díaz creó nuevas políticas que trajeron consigo la fundación de la institución educativa más importante del país, la UNAM. En 1867 se había promulgado la Ley Orgánica de la Instrucción Política con una influencia positivista, en la que quedaba asentada que la educación tenía que ser gratuita, obligatoria y sin tener ninguna doctrina religiosa. Para 1881 se inicia la apertura de escuelas normales con el objetivo de instruir a los maestros y maestras. Con esto se buscaba tener profesionistas bajo las influencias educativas del positivismo, y así dar una educación básica de corte liberal. En provincia la situación era muy diferente. Mientras que en las ciudades importantes, principalmente en la capital del país, existió un gran interés por abrir escuelas en distintos sectores. En el campo había pocas escuelas en funcionamiento para educación básica. Ámbito científico. Díaz creó el primer Código Sanitario en 1891 y el Reglamento de Sanidad Marítima en 1894, lo cual favoreció las acciones para el control de epidemias. Dos instituciones que dieron impulso a una ciencia en México desde entonces fueron el Instituto Médico Nacional, que se fundó en 1888, y el Instituto Geológico, creado en 1891. El caudillo supo explotar las ambiciones de los científicos invariablemente. Les daba juegos para que conocieran el asunto y problemas nacionales. Les pedía informes, estadísticas y cifras acerca del progreso nacional. A cambio de sus servicios, los recompensaba con alguna gubernatura o senadura, pero en algún momento tuvieron en sus manos la decisión final. La última palabra salía siempre de los labios del caudillo. En este periodo se introdujo la electricidad, gracias a la cual un creciente número de empresas pudo montar fábricas e industrias, cuyo funcionamiento se mejoró debido a este avance. Instituciones creadas durante el Porfiriato. El Banco Nacional Hipotecario. Uno de los principales roles es financiar municipios con alta dificultad para el desarrollo de obras públicas. El Banco de México. El Banco de México es el banco central del país, provee la moneda nacional y tiene el objetivo prioritario establecido en la Constitución de preservar su valor. Ámbito social. Escuela Nacional Preparatoria. En dicha institución se favorecieron las vocaciones técnico-científicas a través de un plan de estudios que partía de la base matemática. Ámbito científico. Instituto Médico Nacional. Tuvo como misión establecer el registro de la terapéutica tradición popular de todo el país, la recolección y clasificación de espécimes y su estudio químico, fisiológico y terapéutico. Instituto Geológico. Tenía como objetivo el estudio de los minerales del país y propició la investigación experimental y se le proveyó de laboratorios, instrumentos y personal
especializado. ¿Cómo ejerció el poder Porfirio Díaz? Durante el porfiriato, Díaz ejerció gran control sobre la política y el poder ejecutivo. Dominó el legislativo y el judicial, pues el presidente elegía a todos los funcionarios importantes. Del mismo modo, también consiguió la conciliación con la Iglesia Católica, ya que, dadas las tensas relaciones en el clero y los anteriores gobiernos liberales, Díaz propició cierta conciliación al permitir el crecimiento de propiedades del clero, la creación de nuevas diócesis y la formación o el restablecimiento de órdenes religiosas. Díaz confesó que en la antigüedad era católico, apostólico y romano, pero afirmó que como jefe de Estado no protestaba ninguna religión. Asimismo, tomó control de la prensa y represión política. En 1882 se publicó un decreto conocido como Ley Mordaza, que vulneraba el principio de libertad de prensa consagrado en la Constitución de 1857.